Llegaron entonces, allá donde se yergue el nopal. Cerca de las piedras vieron con alegría cómo se erguía un águila sobre aquel nopal. Allí estaba comiendo algo. Lo desgarraba al comer. Tras casi 2 siglos de estar peregrinando, el pueblo que habría de convertirse en los Tenochcas encontraría un islote en medio del lago de Texcoco, rodeado por diferentes señoríos que los someterían, orillándolos a asentarse en este inhóspito lugar. Ellos observaron un milagro vuelto realidad. Las palabras de su dios, el colibrí del sur, cobraron vida en el cuerpo de un águila reposando en un nopal. ¿Verdad o mito? Lo único seguro es que finalmente estos desposeídos tenían algo que era suyo, algo que los inmortalizaría a pesar de su aparente sencillez. El árbol sagrado de Mesoamérica brotando de una roca, del corazón mismo de la tierra. Esas son las dos realidades. La realidad material, que fue la que vieron, y la realidad idealizada, que es la que nos cuentan en las crónicas. Las dos son igualmente importantes, porque una nos dice lo que se enfrentaron materialmente y la otra nos dice cómo lo enfrentaron, con qué mentalidad vieron ese mundo y con qué mentalidad lo transformaron. Culturas milenarias, dioses descarnados y pirámides colosales. Restos de historias modificadas por conquistadores y reescritas por el tiempo. Vestigios que se niegan a seguir enterrados. Para que una civilización nazca, otras tienen que ser sacrificadas. Ciudad de dioses. ¿Realmente apareció esta águila parada sobre el nopal? ¿Fue así como los mexicas supieron que este islote sería el origen de la última gran nación prehispánica? Hay que observar el viaje que aún les faltaba por recorrer a los antiguos pobladores de Aztlán, los enfrentamientos por encarar y los hechos que ellos mismos habrían de relatar. Estaba muy poblada, digamos, toda el área de alrededor del lago de Texcoco, del cual pues, se aprovisionaban de una gran cantidad de materiales, lacustres, etc. Las montañas circundantes permitían también tener madera, tener animales de diferente tipo que aprovechaban igualmente. Y había ya varios señoríos asentados alrededor. Los principales grupos que se pretenden forjarse como pueblos hegemónicos estarían por un lado hacia el norte de la cuenca, los señoríos de Xaltocan y Zumpango. Hacia el lado este pues estaría, por ejemplo, señorío de Cuautinchan y después, por supuesto, lo que va a ser Texcoco. Hacia el sur, Chalco, Xochimilco y un poquito más al sur, Tlahuicas. Hacia el lado hacia el Valle de Toluca, hacia ese camino, pues los tepanecas de Azcapotzalco serían como de los pueblos más importantes, y en el centro estarían los culhuacanos. Los mexicas, buscando diversos lugares de asentamiento, van a llegar a un lugar de prestigio por ser un lugar abundante en recursos naturales y bueno para el contacto con las divinidades, que es Chapultepec. Parte del futuro de los nuevos pobladores del valle se desarrolla en el Cerro del Chapulín, donde los mitos vuelven a aparecer y que culminarían con el nacimiento del tan ansiado Tunal. Se dice que un sobrino de Huitzilopochtli, ¿verdad?, que es Copil, va a querer enfrentar precisamente a su tío, entablan guerra, un combate y demás, en el cual finalmente es vencido Copil y su corazón es extraído, es sacrificado, ¿verdad? Y se ordena que este corazón sea arrojado hacia el lago y allí queda depositado. Entendamos que es un pleito divino, pero enraizado en una rencilla entre grupos emparentados. Son como dos herencias mexicas diferentes, la de Malinalxóchitl y la de Huitzilopochtli. Cuando se va a fundar Tenochtitlan, digamos pocos años después, pues la referencia es precisamente
el lugar donde fue depositado o tirado el corazón de Copil y el lugar en que se encontrará el águila parada sobre el nopal. Esta es una muy antigua tradición mesoamericana. Sabemos por evidencia arqueológica que en muchos lugares para fundar una ciudad, para fundar una pirámide, un edificio de poder, tenía que hacerse sobre un sacrificado. Volvamos a Chapultepec. Los mexicas comenzaron a prosperar en este cerro que contenía uno de los afluentes de agua dulce del valle, por lo cual era un sitio de vital importancia en sus aspiraciones. Ahí, si bien se les permitirá estar en un principio como un pueblo menor, un pueblo que en principio no es peligroso, pero cuando hacen su intento de consolidarse con un grupo hegemónico, tener ya un gobierno legítimo, no un gobierno de caudillos sacerdotales, sufren los ataques de los pueblos ya asentados, que deciden que es un lugar demasiado importante como para dejárselos a ellos. Serán expulsados, como serán expulsados de diversos sitios. Y en Chapultepec tienen problemas con los vecinos, tienen que salir huyendo, hasta que finalmente pasan por Mexicalcingo y otros sitios. Engañados, derrotados y humillados, los mexicas son tomados como prisioneros por los herederos de los toltecas, los culhuacanos, y llevados a su tierra, situada a los pies del Huixachtlán, hoy Cerro de la Estrella. Fueron traídos del campo de batalla. Solo ellos trajeron a Colhuacán. Iban desnudos. Ya nada tenían encima. A Huitzilihuitl le da lástima a su hija. Nada tiene encima. ¡Que le pongan algo!, le dijo al Tlatohuani. Ten piedad de mi hija y deja que le pongan algo, oh Señor. Y luego dijo, pues no quiero. Así nada más irá. ¿Qué hacer con los prisioneros? Eran desconocidos, sería mejor deshacerse de ellos. Bajo las órdenes del soberano de Colhuacán, Coxcoxtli, los mexicas son enviados a la verdadera casa de las serpientes, Tizapán, donde se esperaba su muerte. Sin embargo, esto no sería así. Los aztecas muchos se alegraron. Cuando vieron las culebras, a todas las asaron. Las asaron para comérselas, se las comieron los aztecas. Una vez que los señores de Colhuacán observan la perseverancia de este pueblo, deciden utilizarlos de diversas formas, entre ellas la que con los años les daría fama y el poder que tanto deseaban: la guerra. Entonces van a buscar trabajo pues de lo que hay, y de lo que hay es pues, de ayudantes de la guerra, como digamos tropas auxiliares de los grandes pueblos. Entonces se van ayuntando con varios de ellos, primero será con los culhuacanos, luego será en otro momento con los tepanecas, y van a ofrecer sus servicios como grandes guerreros. Estalló la guerra entre Colhuacán y Xochimilco. Coxcoxtli les ofrecería a sus nuevos vasallos la tan ansiada libertad, con el permiso de permanecer en Tizapán si ayudaban a derrotar de una vez por todas a sus enemigos. El resultado sería una historia largamente narrada tanto por los mexicas como por sus adversarios. Enfrentan al señor de Xochimilco, lo derrotan a sus tropas, pero son muchos cautivos. Entonces dicen, bueno, ¿cómo vamos a llevar a tanta gente? Entonces les ocurre una estrategia siniestra, verdaderamente maligna, que es cortarles las orejas a los cautivos y encostalarlas, llevarlas en costales ante el señor de Culhuacán, que bueno, cuando los ve dice, bueno, ustedes no traen cautivos, ustedes no han hecho nada en la guerra. Dicen, ¿cómo no? Y le abren los costales y le muestran el paquete sangriento de las orejas cortadas. Los mexicas ganaron no solo su libertad, sino también la fama de grandes guerreros. Deciden quedarse en Colhuacán, buscando mujeres entre sus habitantes, logrando finalmente tener descendencia con sangre tolteca. ¿Cumplían con su destino? Parecía que sí. Luego empezaron a ir hacia allá, hacia Culhuacán. De allí trajeron a sus mujeres, a las hijas de los culhuacanos. Allí mismo les hacían hijos, dentro de la ciudad de Culhuacán.
Pasarían los años. Huitzilopochtli fallece y es enterrado, según la leyenda, en Chapultepec, sucediéndole en el liderazgo el caudillo Tenoch, quien guiará a los mexicas en el enfrentamiento contra el señorío de Colhuacán en 1323, causado nada más y nada menos que por las órdenes de su dios Huitzilopochtli. Ustedes irán a buscar a una mujer que encarnará a una deidad, que encarnará a Yaocíhuatl, que es la mujer enemigo, la mujer adversario, que será una diosa, ustedes la adorarán como diosa. Vayan y pídanle al señor de Culhuacán, a Chitometl, una de sus hijas, para que sea adorada como diosa. El soberano culhuacano aceptó y les entregó a una de sus hijas. Los mexicas cumplieron con las órdenes de su dios, pero aún faltaba parte del ritual. Además de adorarla, tenían que invitar al rey Achitometl a que fuera parte de la celebración. Pero, previamente, la sacrifican, le dan muerte y la desollan, le quitan la piel y se la visten a uno de sus sacerdotes. Inmediatamente mandan llamar a Achitometl, a su padre, a ir al templo y adorar a su hija diosa. Se postra ante la imagen, ¿verdad? Va sahumando y haciendo ofrendas. Ha visto la figura primero como una silueta en el fondo del templo, no ha de haber visto muy bien, ha de haber visto pues como que no se correspondía muy bien la imagen, y cuando se va acercando ve lo que ve, que es una visión horripilante. Imaginemos al padre viendo a un sacerdote portando la piel de su hija desollada. Dio gritos de espanto, gritó a los señores. A sus vasallos de Culhuacán les dijo: ¿Quiénes sois vosotros, oh culhuacanos? ¿No veis que han desollado a mi hija? Démosles muerte, acabemos con ellos, que mueran aquí los perversos. Al igual que a lo largo de su peregrinaje, el colibrí del sur volvió a hablarles, advirtiéndoles del peligro frente a las armas de Colhuacán, incitándolos a que abandonen finalmente Tizapán y reinicien la búsqueda por la tierra prometida. Comenzó entonces la lucha, pero luego se oyó que Huitzilopochtli decía: sé lo que ha pasado, salíos con tiento, con cautela escapad de aquí. Bueno, entendamos que no es el dios Huitzilopochtli, ¿no? Entendamos que es el grupo sacerdotal, es el grupo de mando de los mexicas que no está conforme con la reinterpretación del mandato divino, porque eso es una prerrogativa de ellos. El grupo de poder mexica ve la manera de obligar al conjunto del pueblo a salir, quiéranlo o no, de Culhuacán e internarse en el lago. Vagarían alrededor del lago, expulsados seguramente de diversos parajes durante 2 años, hasta que finalmente aparecen, en su interpretación, las señales que su Dios les ofreció. Fray Diego Durán lo relata de esta manera. Lo primero que hallaron fue una sabina blanca toda, muy hermosa, al pie de la cual salía aquella fuente. Lo segundo que vieron fueron que todos los sauces que aquella fuente alrededor tenía eran blancos, sin tener una sola hoja verde. Empezaron a salir del agua ranas todas blancas y pescado todo blanco. Los sacerdotes y viejos, acordándose de lo que su Dios les había dicho, empezaron a llorar de gozo y alegría diciendo: ya hemos hallado el lugar que nos ha sido prometido. Por la noche, Huitzilopochtli volvería a hablar con uno de sus sacerdotes, Cuautloquetzki, para informarle que todavía no era momento de asentarse. Ya estaréis satisfechos, como yo no os he dicho cosa que no haya salido verdadera. Pues esperad, que aún más os falta por ver. Ya os acordaréis cómo os mandé matar un sobrino mío que se llamaba Copil, y os mandé que le sacasedes el corazón y que lo arrojásedes entre los carrizales. Pues sabed que ese corazón cayó encima de una piedra, del cual nació un tunal, y está tan grande y hermoso que un águila hace en él su habitación y morada. Pues a ese lugar donde halláredes el tunal con el águila encima, le pongo por nombre Tenochtitlan. Imaginemos la escena. En medio del agua aparece un islote, de donde brotan 2 arroyos. Uno parece ser sangre
y el otro es demasiado azul. Y finalmente lo ven. Las palabras de Huitzilopochtli se vuelven tangibles. Ya no es un sueño. Los abuelos y abuelas de Aztlán felices estarían de contemplar lo que sus descendientes tienen frente a ellos. De una piedra surge el enorme tunal coronado por la resplandeciente águila. Todo se ha cumplido. Ellos como la vieron, humilláronsele casi haciéndole reverencia como a cosa divina. El águila como los vido, se les humilló bajando la cabeza a todas partes donde ellos estaban. Empezaron a llorar diciendo: ¿dónde merecimos nosotros tanto bien? ¿Quién nos hizo dignos de tantas gracias y grandezas y excelencia? Ya hemos visto lo que deseábamos y hemos alcanzado lo que buscábamos. Este es el mito, la leyenda sobre el islote en medio del gran lago de Texcoco donde los mal llamados errantes mexicas encontraron lo que, supuestamente, fueron las palabras del colibrí. ¿Realmente así sucedió? En realidad, Huitzilopochtli lo que promete es que él les va a indicar el lugar en que deberán asentarse, ¿no? Y la señal que les indica es precisamente el águila parada sobre el nopal. Les había prometido varias cosas. Uno, que los haría famosos sobre todos los pueblos de Mesoamérica, que los haría riquísimos, tan ricos como los toltecas, pero los toltecas del pasado idealizado. No hablo de serpientes ni nada porque hay representaciones en que no tiene nada en el pico, el águila. Hay otras en que ya en la época colonial se ve la serpiente en el pico y otras en que está devorando pájaros. Entonces, el hecho es que el águila representa al sol, representa precisamente a Huitzilopochtli. El lugar donde vean a su dios en forma de águila asentado es el sitio en que deberán fundar su ciudad. El nombre de la ciudad ha causado enormes debates. El lugar del tunal en la piedra, lugar de los mexicanos o Tenochca, y para algunos el ombligo de la luna. Curioso, ¿no? Para los mexicas, Huitzilopochtli era el sol, su hermana Coyolxauhqui la luna, y sería su ombligo donde cimentarían su ciudad. Recordemos que uno de los sacerdotes que venía en la peregrinación, también acompañando al grupo, guiándolo y demás, era Tenoch, ¿no? El tunal, el elemento del nopal, etc. Y hay quienes atribuyen el nombre a este sacerdote, ¿verdad?, a Tenoch, y de allí pues el lugar en que se asientan, Tenochtitlan, el lugar de Tenoch. Es más, en una de las láminas de Durán se le ve, se le representa a este personaje parado a un lado del águila junto con otros guías o sacerdotes, ¿no? El nombre, nosotros lo debíamos pronunciar muy estrictamente como Mexico Tenochtitlan. Co es el lugar de Meshi. El lugar de Meshi. ¿Quién es Meshi? Huitzilopochtli. Es uno de sus apelativos. Es el lugar de Meshi, o sea, clarísimo. Y Tenochtitlan es tiene un locativo abundancial al final. El Tlán, el Tenochtli al principio, es el lugar donde se hace la tuna de piedra. Es donde se hace, donde nace este tunal, este nopal prodigioso donde se posa el dios. Hay varios elementos dentro de esta historia que la acercan más al mito que a la realidad. Uno de ellos es la constante mención del tunal como parte primordial de la promesa hecha por su dios. Funciona como una especie de árbol sagrado. Las raíces se hunden en la tierra, con ello se establece una comunicación con el inframundo, con la madre tierra. La fronda del árbol se comunica con los dioses celestes, en este caso las tunas y las pencas más altas se vinculan con los dioses celestes, y la parte de en medio, el tronco en este caso, pues todo el tunal de en medio, es el punto de comunicación entre los dioses del inframundo, los dioses que están abajo, los dioses acuáticos,
los dioses de la pesca, los dioses de lo frío, las diosas maternas, las diosas que dan vida y muerte, se comunican con los dioses padres de la parte celeste, con los dioses calientes, los dioses cálidos, los dioses guerreros, como Huitzilopochtli. Otra de las controversias radica en la fundación de Tenochtitlan. Tras la conquista española, son varios los códices, como el Durán y el Mendocino, donde observamos este importante evento de la historia mexica. Pero increíblemente, los mexicas solo en una escultura lo guardarían para la memoria futura. Tenemos una sola pieza prehispánica en que se ve precisamente este acontecimiento, y es en una escultura en piedra denominada Teocalli de la Guerra Sagrada. En la parte posterior vemos precisamente este símbolo del águila parada sobre el nopal encima de de una deidad terrestre, ¿no? Y en medio de un lago. O sea, este va a ser el símbolo de la ciudad y es la única pieza, insisto, en la que vemos este elemento. Trae algo en el pico, pero es el símbolo de la guerra, el Atlachinoli. ¿Cómo fijar la fecha de fundación de la ciudad? Al tratarse de un evento que las generaciones por venir debían recordar, seguramente los mexicas buscaron en la naturaleza elementos que sustentaran las palabras de su dios. No bastaba con el águila parada sobre el nopal. Se necesitaban 4 minutos y 6 segundos de lucha entre los astros del día y la noche. La moderna astronomía ha podido detectar que precisamente en ese año de 1325 ocurrió un eclipse solar que duró más de 4 minutos y el cual pues impactó mucho. Sabemos que el eclipse tiene un simbolismo de lucha entre el sol y la luna, tal como lo vemos en el mito de Huitzilopochtli contra Coyolxauhqui, el dios solar, contra la deidad lunar, ¿no? Entonces, pues, es de pensar que los sacerdotes mexicas, cuando ven este fenómeno celeste, pues van a querer adaptar o adoptar ese elemento relacionándolo con la fundación de su ciudad. Y entonces se establece que en 1325 es el momento de la fundación porque ha sido el triunfo de su dios Huitzilopochtli a través de aquel eclipse. Lo importante es que para los mexicas no había duda, había sido en Setecpatl, en Unotecpatl, que es el año en el que se supone había nacido Huitzilopochtli. Entonces es una fecha simbólica. Ahora entendamos que la fecha de la fundación no necesariamente es la fecha en la que llegaron. Puede ser la fecha en la que se hizo la ceremonia religiosa, en el que el lugar se consagró como habitable y el momento en el que se consagró el templo como el lugar idóneo para que ahí estuviera Huitzilopochtli. Mito o realidad, con el águila devorando aves o serpientes, ya fuera el año 2 Caña, 2 Casa o el 1 Pedernal, se ha establecido el 13 de abril de 1325 como el día en que el ombligo de la luna sería habitado por los antiguos pobladores de la mítica Aztlán. Seguramente se encontraron en un islote medio pantanoso, un islote totalmente inapto para la agricultura en ese momento, un islote poco prometedor para los grandes pueblos que los rodeaban, pero para un pueblo que buscaba su propio sitio, para un pueblo que buscaba su propio lugar donde asentarse, pues tenía ciertas ventajas, ¿no? Pero el fenómeno de que sea el lugar donde encuentran una águila parada en un nopal nunca ocurrió. Esto es simbólico, cuando en realidad sabemos que el mexica funda Tenochtitlan en terrenos que les indica, que les asigna el señor de Azcapotzalco. Y les dice, ustedes se asientan ahí para que me paguen un tributo con productos del lago y además me van a ayudar en mis guerras de expansión. O sea, mucho más mundano en este caso que divino, como trataba de hacerse creer. Esa es la gran palabra de Huitzilopochtli. La promesa de la gloria, la fama, la riqueza, el de ser recordados por siempre. Desde donde se posan las águilas, desde donde se yerguen los tigres, el sol es invocado. Orgullosa de sí misma se levanta la ciudad de México Tenochtitlan. Aquí nadie teme la muerte en la guerra. Esta es nuestra gloria. Este es tu mandato, oh dador de la vida. Tenedlo presente, oh príncipes, no lo olvidéis. ¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlan?
¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo? Con nuestras flechas, con nuestros escudos, está existiendo la ciudad. México Tenochtitlan subsiste. No todo es gloria como el cantar que acabamos de escuchar. Un siglo después de la fundación, los mexicas seguían sometidos al poderoso señorío de Azcapotzalco, y faltaban varias ataduras de años para dominar, casi en su totalidad, el mundo mesoamericano. Este era el panorama al que se enfrentaba el pequeño bulto traído desde Aztlán, una deidad desconocida para el resto del Valle del Anáhuac, pero que a base de guerras y corazones humanos alcanzaría el honor de ser el creador del universo, el mismo sol que otorgaba la vida y que espantaría a los futuros conquistadores con su cuerpo formado por simples semillas de amaranto.